Cinquito. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, se ve, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Bueno, habíamos dejado, creo que ya fue, ya me acuerdo en qué estábamos. Creo que les mandé a revisar estos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Estás en acuerdo? Creo que sí. Bueno, me parece que esto es lo último. Me confirmo si esto fue lo último que vimos. Ya después de tanto tiempo ya ni me acuerdo en qué estábamos. Me parece que esto les mandé a que lo revisen, ¿no es cierto? Me confirman, por favor. No sé si alguien se acuerda. Me parece que nos quedamos aquí. Sí, digo Y que... Cuenca, Andy, ¿me Entonces, confirmas, porfa, si es que aquí nos quedamos? ¿Sí me dijiste? No te escuché bien. le decía que sí, ahí nos quedamos, o sea, estuvimos... Gracias, Julián. Ya, sí, no estamos porque ni me acuerdo en qué estamos. Bueno, habíamos visto algunos ejercicios, bueno, habíamos visto unas formas de conexión de lo que son resistencias, ¿no? Que suele ser muy común en muchas aplicaciones prácticas. Lo he indicado, una aplicación muy normal que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los circuitos en paralelo, que los focos normalmente están conectados en paralelo, ¿no? Porque eventualmente normalmente los focos de la casa, ¿no es cierto?, trabajan a un voltaje definido. Entonces, si ustedes le ponen un voltaje menor, lo que va a pasar es que el foco ilumina en menor cantidad. Entonces, normalmente los focos se van a poner en paralelo, o sea, eso es lo más común. Les había indicado que una conexión en serie típica son los foquitos en cambio de los árboles de Navidad antiguos. Entonces, cuando se rompía un foquito, normalmente se desconectaban todos los focos que estaban en esa serie. Entonces, eso sabía pasar antes, ¿no? Creo que ahora ya tienen otra forma de conexión, como son con LED, entonces ya tienen una conexión ya en paralelo, ¿no? Para que si se daña un foquito no se queme una hilera completa. Lo más normal en estas aplicaciones que vamos a ver es que tengamos una combinación de varios elementos, ¿no? Y bueno, estos circuitos suelen ser circuitos mixtos. Entonces, por ejemplo, bueno, hagamos el segundo, vamos a hacer rápidamente, ¿no? Para que vean las aplicaciones de algunas de las leyes de Kirchhoff. Bueno, déjenme, les voy a ponerlo para acá para que se vea mejor. Ya les pongo de menos cintito. Listo. Ya, entonces en este ejercicio, por ejemplo, nos piden calcular el voltaje en esa resistencia. Nos pueden pedir el voltaje en cualquier resistencia, ¿no? Es decir, lo ideal aquí es tratar de ir viéndole cómo lo podemos resolver. Cuando ya veamos más adelante los ejercicios ya se va a complicar un poco más, pero normalmente los ejercicios normales, ¿no? Es la forma práctica, se podría decir, cuando ustedes vayan a armar o a experimentar, suelen tener una sola fuente y tienen elementos conectados, ¿no es cierto? Que pueden ser resistores, capacitores, etcétera. Pero esos pueden estar conectados de diferente manera. Ya habíamos visto en serie, en paralelo, mixtos, habíamos visto también una especie que no es ni serie ni paralelo, que eran los estrella o los delta, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo se calcula. Lo que sí hay que saber es, por ejemplo, cómo se calcula cuando están conectados en serie, cómo se calcula cuando están conectados en paralelo, y eso lo hicimos la demostración, ¿no? Eh, Cuando están conectados en serie, normalmente los elementos resistivos habíamos visto que se calculan mediante la sumatoria, pero cuando están conectados en paralelo tienen una forma diferente de calcularse, ¿no? Habíamos visto que tenemos una fórmula por ahí. Cuando ustedes tienen dos elementos es la forma más normal o la más común. Si, por ejemplo, a mí me dicen para este ejercicio, ¿no? O sea, recomendaciones de cómo normalmente yo resuelvo los ejercicios o como yo también aprendí, es que en este caso, por ejemplo, veo dónde está la fuente y veo qué me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo el voltaje en un elemento. Algo que se recomienda normalmente para saber, por ejemplo, qué corriente está fluyendo a través del circuito, podemos sacar una resistencia equivalente total, por ejemplo. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, hay muchas formas de resolver, ¿no? Esto de la parte de los circuitos eléctricos, uno puede resolver de muchas formas. Ya hemos visto que hay leyes de corriente, hay leyes de voltaje, y uno puede resolver de muchas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, ustedes aquí tienen una fuente, ¿sí? La fuente que está en verdecita, la fuente de voltaje, y tienen conectados varios elementos, ¿no? En este caso resistencias, que es lo más común. Lo primero que voy a tratar de ver es cómo yo puedo ir eliminando, bueno, más que eliminando, sacando equivalentes. Por ejemplo, si yo quisiera sacar un equivalente,
empezaría, en este caso, ¿no? Como tengo la fuente de este lado derecho, empezaría calculando los elementos desde el último elemento que se encuentra a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver esa resistencia de 10 ohmios, viendo la configuración, está conectado en paralelo con la otra resistencia de 10 ohmios. Entonces yo podría sacar un equivalente, ¿no? El equivalente que voy a poner aquí en verdecito, de estas dos resistencias, es un equivalente en paralelo, ¿sí? Entonces en paralelo ya habíamos visto ahí una fórmula, cuando son simplemente dos elementos, que eso suele ser lo más común, ¿no? Vamos, y le van poniendo nombre. Normalmente una forma de resolver así, para que ustedes no se confundan, es que vayan poniendo un equivalente. Por ejemplo, voy a decir este equivalente de aquí, le voy a llamar resistencia equivalente 1, por ejemplo. Luego va a haber resistencia equivalente 2, porque esto se va a ir incrementando dependiendo de la complejidad del circuito. Entonces, recomendable así, más todo para que uno no se pierda, ¿no? Entonces, para calcular el equivalente de una resistencia, bueno, dos resistencias en paralelo, le voy a poner resistencia equivalente 1. Sí, es la multiplicación de las resistencias sobre la suma de las resistencias, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle, bueno, voy a poner directamente, sería los 10, bueno, eso. Sería los 10 ohmios, bueno, voy a ponerle para que 10 ohmios por los 10 ohmios dividido para la sumatoria, ¿no? Que sería 10 ohmios más 10 ohmios. Esta es la fórmula que se utiliza cuando tenemos dos elementos, ¿no? Dos elementos en paralelo. Cuando tienen más elementos, ya tienen que calcular, se acuerdan que esto que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etcétera. Ya hemos tenido una fórmula. Desde el punto de vista práctico, normalmente suelen haber más, o sea, desde el punto de vista experimental y práctico, ¿no? Siempre va a encontrar, o lo más común encontrar en resistencias o elementos que están compuestos de dos elementos, y eso es muy común. Por eso esta fórmula de aquí se utiliza bastante. Ahora, si yo quiero calcularle, simplemente para que ustedes no se olviden, esta fórmula es muy fácil, porque si ustedes se fijan, voy a multiplicar 10 ohmios por 10 ohmios, y se vuelve 10 ohmios 100 ohmios cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, abajo tiene que ser ohmios. Entonces, los ohmios con ohmios cuadrados se eliminan, entonces van a quedar en ohmios, ¿no? Por eso les dejé con las unidades. Y algo interesante aquí, que esto suele ser muy común en los ejercicios, si calculamos esto, sería 10 por 10, 100, sobre 10 más 10, 20, sería 5 ohmios, ¿no? Esto me daría 5 ohmios. Y algo interesante, y ustedes van a encontrar bastante en los ejercicios que suelen poner en muchos libros, es que existen así truquitos para calcular mucho más rápido. Por ejemplo, si yo me pongo a ver aquí, yo tengo dos elementos en paralelo y esos elementos tienen el mismo valor. Y resulta ser que su equivalente es la mitad, porque tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces esto suele ser muy común. Entonces cuando vean dos elementos conectados en paralelo, su resistencia equivalente va a ser la mitad, ¿no? Entonces hay cositas así que en los libros he visto que suelen poner bastante y por eso se puede calcular mucho más rápido, ¿no? Entonces una vez que yo saqué la resistencia equivalente, yo podría redibujar ese circuito. Sí, al principio sí les recomendaría que ustedes vayan haciéndole paso a paso, porque mientras no se tenga la parte de la parte experimental, sí suele llevar un poco de tiempo. Pero voy a, en la parte de hacer prácticas con estos ejercicios, ¿no? Entonces, yo ya calculé eso de aquí, voy a poner otra vez la resistencia. Y aquí ya saqué el equivalente, ya podría quitarle, ¿no? Ahora ya me queda simplemente la resistencia. Esta va a ser resistencia equivalente 1. Sí que ya tiene un valor de 5 ohmios. Aquí voy a tener siguiendo los 10 voltios, ¿no? Los 10 voltios. Aquí sería 2 ohmios y el otro sería 2 ohmios, 2 ohmios y 3 ohmios, ¿no? Como ven, al principio les recomiendo que ustedes vayan reduciendo poco a poco. Ya cuando tengan experiencia ya resulta muy sencillito, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo este circuito de aquí, ya veo que es un circuito que está en serie. Entonces ahí está en serie los tres elementos. Realmente fue un circuito mixto. Estaban dos resistencias en paralelo y ahora están tres resistencias en serie. Ya saben que la resistencia equivalente total, pues de aquí en adelante, cuando ustedes vayan a sacar la resistencia equivalente ya final, le pueden llamar resistencia equivalente total, ¿no? ¿Sí? Voy a llamar resistencia equivalente. Voy a poner T, ya para que sea que es de total. Entonces nosotros tendríamos esta resistencia de aquí. Y aquí simplemente sería cuestión de ir sumando, ¿no? Cuestión de ir sumando. Sería 2 ohmios
Pues no me deja. Esperen un segundito. Me quedaría esas dos resistencias. Ay, en serie, ¿no? Me quedaría los 2 ohmios. Voy a ponerle con las unidades. Entonces me quedaría los 2 ohmios, más los 3 ohmios y más los 5 ohmios, ¿no? 5 ohmios. Y finalmente me daría 10 ohmios, ¿no? 5 me daría 10 ohmios. Me quedarían 10 ohmios, ¿no? 2, 5, 10. ¿Sí? La resistencia equivalente total de ese circuito serían los 10 ohmios. Entonces, si nosotros hacemos de esa manera, ya sabemos que el equivalente total podría haberse visto de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, estos son circuitos equivalentes, ¿no? Entonces, si lo dejaremos abajito, otro color. Entonces, yo tendría aquí la fuente. La fuente no se modifica y acá ya tendría una resistencia equivalente total. Entonces, resistencia equivalente total. Acá serían los 10 voltios y el positivo aquí, ¿no? Bien. Ahora, eso sería la resistencia equivalente total. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, ya podría aplicar ley de Ohm y lo interesante es que voy a encontrar una corriente. Entonces sería la corriente total también, ¿no? La corriente total. Bueno, y total, ¿no? Aquí tendríamos una corriente. Una corriente total o la corriente del circuito. Entonces simplemente aplicamos ley de Ohm y ya podemos tener la resistencia final, ¿no? Aquí sería, digamos, yo puedo sacar la corriente, ¿no? Entonces la corriente sería el voltaje sobre la resistencia. Aquí podría sacar el voltaje, me quedaría, digo, la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? El voltaje son 10 voltios y la resistencia me daba 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios. Y tendría 10 ohmios, listo. Ahí me da, esa división me daría un amperio, ¿no? Un amperio. Normalmente, han de ver que lo suelen poner de la siguiente manera. Normalmente suelen poner así entre llave, entre corchetes y la unidad. Suele ser muy común así, ¿no? Sí, eso pues, se puede poner en ohmios, lo que sea, pero nos quedaría de esta forma. Entonces nos quedaría un amperio. Eso quiere decir que la corriente que está entregando la fuente es de un amperio, ¿no? Entonces, esta corriente que están viendo ahí es la corriente que la siguiente corriente que voy a poner aquí, ¿no? Sería la corriente que sale hacia el circuito, es de esta, ¿no? La que sale de aquí, la que se va desplazando sería de un amperio. Sí, es la que sale la global. No, pues acá. Para que no se confundan, es la que sale de la fuente, ¿no? Entonces, la resistencia que sale de la fuente, voy a ponerle acá. Es la que sale de aquí, ¿no? Y la corriente que sale de acá. Una flechita ahí, ¿no? La corriente que sale de la fuente. Eso sería igual a un amperio, ¿no? Un amperio. Es lo que entrega la fuente. Ahora, noten algo que quiero que entiendan y suele ser muy importante, es que yo puedo tener conectado muchos elementos, ¿sí? Pero resulta ser que la fuente va a entregar una corriente. Si obviamente la resistencia equivalente es muy pequeña, la corriente se vuelve más grande, ¿no? Porque siempre dividimos por una resistencia. Como les había indicado aquí, nosotros estamos trabajando con fuentes ideales, es decir, asumimos que una fuente, por ejemplo, puede entregar esa cantidad de corriente. No siempre entregan esa cantidad de corriente, ¿no? Desde el punto de vista práctico, las fuentes se encuentran limitadas, ¿sí? Y esto, bueno, hacerles una, por ejemplo, una pregunta, no sé si alguien me puede ayudar. Veamos si alguien nos ayuda. Alejandro Potosí, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Ya, porque tengan una idea de eso de un amperio, ¿no? No sé si tú tienes tu cargador de tu celular a mano. sí. Ahí mírale y ahí te suele decir la corriente que entrega tu cargador de celular. No sé El si le mío, puedes leer. el mío bota 2.4 amperes. ¿Cuánto dijiste? 2.4. Ya, por ejemplo, miren, los cargadores del celular, normalmente, ese debe ser de carga rápida, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces, para que más o menos tengan una idea, esa sería la corriente que puede cargar, por ejemplo, un celular. Ahora, por ejemplo, las fuentes de computadora, eso suelen dar 5 amperios, dependiendo de la fuente, ¿no? Entonces, normalmente las fuentes que nosotros tenemos, los elementos que van, o las fuentes de energía de voltaje, normalmente están dentro de esos rangos, ¿no? Para que entregue más corriente debe ser de mayor cantidad
de alguna forma tiene que tener la capacidad, ¿no? Entonces habíamos dicho eso, no se olviden, las fuentes que estamos trabajando aquí son ideales. En muchos casos un amperio puede ser bastante, ¿no? Entonces ahora, terminamos de calcular. Esto de aquí ya tenemos la corriente y es la corriente que entregaría la fuente. Pero lo que me están pidiendo aquí calcular es cuánto vale Bx, ¿sí? Entonces yo sé que esa corriente es la que sale del elemento. Si yo, por ejemplo, me regreso al circuito que está aquí, es decir, me vuelvo al anterior que estaba sacando, yo puedo decir que obviamente la corriente que está saliendo igual está circulando por aquí. La corriente que calculé de un amperio, es decir, por aquí está circulando la corriente que equivale a un amperio. Pues si yo tengo la corriente y de paso quiero calcular el voltaje sobre esta resistencia, yo podría calcular por ley de Ohm. ¿Por qué? Porque yo conozco el voltaje, perdón, yo conozco la corriente y conozco la resistencia. Y por ley de Ohm me quedaría de la siguiente forma, ¿no es cierto? Yo podría calcularle de la siguiente forma. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? ¿Sí? Como yo tengo la corriente, yo tendría el valor del voltaje. Ahora, bueno, aquí yo voy a cambiar. Normalmente cuando trabajamos en corriente continua, se le trabaja con la I mayúscula, ¿no? Normalmente. Cuando estén en alterno, igual el B. Voy a poner así porque vamos a poner. Cuando se trabaja con corriente continua, se les pone en las letras mayúsculas. Cuando trabaja corriente alterna, se suele poner con letras minúsculas, la corriente, el voltaje, ¿no? Entonces aquí yo podría calcular el voltaje. Entonces el voltaje sería igual a un amperio que está atravesando por el elemento, por la resistencia del elemento, que vendría a ser 2, ¿no? Pues finalmente 2 ohmios. Pues finalmente tendría 2 voltios. Entonces tendría 2 voltios, ¿no? Pues el voltaje que está trabajando, bueno, poner aquí voltaje, el voltaje sobre R de 2 ohmios, ¿no? Voy a ponerle R2. Sí, entonces sería 2 voltios. Ahora, algo interesante que me está diciendo aquí, y eso que va a ver más adelante, pues mira, aquí el voltaje sobre la resistencia 2 es 2 voltios, ¿no? Es decir, que aquí el Bx va a ser, bueno, voy a ponerle igual a Bx para que no se confundan, ¿no? Es de 2 voltios. Pero si ven aquí me está dando una polaridad, ¿sí? Normalmente esa polaridad debe indicar si es que el voltaje es positivo o el voltaje es negativo. Pues para saber si el voltaje es positivo o negativo, simplemente lo que vemos es cómo fluye la corriente. Si la corriente está ingresando al elemento por el pin positivo, el voltaje sería positivo. Normalmente los voltajes en las resistencias depende de cómo sea el flujo de la corriente. Normalmente la corriente en esa disposición siempre le va a poner voltaje positivo, es decir, la polaridad les va a poner por donde está ingresando la corriente, ¿no? Porque normalmente las resistencias no es que tienen polaridad, sino simplemente dependiendo de la corriente se le pone la polaridad. Entonces, por ejemplo, que no tuviera yo esa polaridad más o menos, al pasar por cada elemento, como sé que la corriente está fluyendo en ese sentido, las resistencias se polarizan de esta forma. ¿Sí? Automáticamente, ¿no? Eso es por cómo está fluyendo la corriente. ¿Sí? Es una referencia, ¿no? Porque también podrían estar al otro lado. Pero como les digo, es una referencia. Normalmente se toma que cuando la corriente ingresa al resistor, por donde esté ingresando, tiene polaridad positiva. ¿Sí? Eso sí no me indican polaridad. Si me indica polaridad, bueno, tendré que poner la forma como me indiquen, ¿no? Pero normalmente es así. Y cuando veamos más adelante ya ejercicios con mares y con nodos, ahí vamos a ver esto porque es así, ¿no? Como les digo, algo aquí se analiza bastante en circuitos, es que nosotros podemos referenciar la corriente y el voltaje de la forma como nosotros queramos, ¿sí? Y eso es una forma de asumir. Entonces, eso vamos a ver más adelante por qué se asume y todo eso, ¿no? Entonces, sería en cuanto al ejercicio, aquí tendríamos 2 voltios. Realmente no es muy complejo. De hecho, podemos ir calculando para todo, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos el voltaje en 3, sería 3 por 1. Ahí me quedaría 3 voltios. Si quisiera la resistencia equivalente, saber cuál es el voltaje, por ejemplo, ahí sería 1 amperio por los 5 ohmios, sería 5 voltios. Es decir, que la resistencia de 10 ohmios cae 5 voltios. Si dividen los 5 voltios eh, para los 10 ohmios, ya tendrían la corriente que atraviesa. Sí, entonces va a dividirse igualito, ¿no? Y eso es algo interesante también, bueno, eso vamos a ver más adelante lo que son divisores de voltaje, divisores de corriente, ¿no? Pero estamos viendo desde el punto más básico, ¿sí? Pues ahora, no se olviden, traten siempre de ver estos circuitos, de alguna forma van a tener muchas formas de conectarse, y lo que vamos a tratar de hacer normalmente es ir eliminando los que vean en paralelo, y luego ir eliminando los que estén en serie.
Eso suele ser lo más común, ¿no? O sea, dependiendo cómo esté la configuración. Sí, entonces suele ser lo más común. Ya cuando hagamos más ejercicios debe ser un poquito más simple, ¿no? Bueno, sigamos con la parte 10 acá. Sí, bueno, ya vamos a hacer más ejercicios y ahí le vamos a ver todos estos temas de la parte de circuitos, ¿no? Ya, bueno, vamos a seguir. No sé, me confirma si se ven las diapositivas. Sí, que sí se ve. Ya, gracias. Entonces vamos a ver, aquí en cambio, por ejemplo, dice, vamos a ver dos cositas que son interesantes, que se llaman lo que son cortocircuito y lo que es un circuito abierto. Normalmente en cortocircuito implicaría lo siguiente. Entonces, ¿yo cuándo sé que es un cortocircuito? Yo sé que es un cortocircuito, por ejemplo, aquí, cuando la resistencia, por ejemplo, R2 vale 0, la resistencia R2 vale 0. Ya. Aquí, por ejemplo. Normalmente cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, ustedes, si es que alguna vez les pasó en su casa, ustedes a lo mejor por curiosos o por traviesos pusieron un cable en un tomacorriente, como existe una diferencia de potencial y el cable normalmente tiene una resistencia muy pequeña, porque es un conductor, ¿no? Ahí va a haber un cortocircuito, es decir, la corriente va a elevarse al máximo valor que pueda, porque la resistencia vale 0. Si nosotros tenemos un voltaje y dividimos para una resistencia igual a 0, lo que va a pasar es que la corriente se eleva al infinito, en teoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, en circuitos, bueno, ¿y por qué hacemos esto? Porque a veces hay en los libros de vista ejercicios que suelen poner circuitos de esta forma, por ejemplo. Imaginemos que a mí me dicen, vea, yo quisiera saber la corriente que pasa sobre R1. Si ustedes se fijan aquí, como está viniendo la corriente y el momento que hay un cortocircuito, la corriente I se va a ir por la parte del cortocircuito. Esto es como el agua, ¿no es cierto? Si es que yo tengo una llave cerrada y tengo una llave abierta, normalmente el flujo del agua se va a ir por la tubería abierta, ¿sí? Porque es más fácil de fluir. Si eso le pasa en el agua, ¿no es cierto? Aquí va a ser lo mismo. Si algún rato se topan con esto, eso se le conoce como cortocircuito. Y la corriente se va a ir por el camino más fácil. Entonces, miren, siempre esto de aquí en la parte de voltaje y existe una corriente, la corriente siempre va a tratar de irse por el camino más fácil. Sí, eso siempre pasa, por eso es que va a haber más corriente por una resistencia más pequeña y menos corriente por una resistencia más grande, porque la resistencia se opone al paso de la corriente, ¿no? Esto se le llama cortocircuito. Ahora, algo interesante aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer un equivalente? ¿Sí? ¿Cuánto creen que sería la resistencia equivalente de eso, de ese circuito de ahí? No sé si alguien me puede ayudar. Anthony Simbaña, Anthony Gabriel, ¿me escuchas? Sí, que ¿Cuál sería el equivalente en paralelo de R1 y R2? Asumiendo que R2 es igual a 0. sería R1. No, ¿acordarás de cómo era la resistencia equivalente de dos elementos en paralelo? Es R1, Entonces sería R2, 0. exacto. R1 más R2. Sí, obviamente va a pasar esto. Si algún rato ven eso, realmente R1 no tiene ningún sentido aquí, porque R2 es 0. Entonces, si ustedes hacen el paralelo de eso, básicamente la resistencia equivalente va a ser 0, ¿no? Entonces, a veces les ponen, por ejemplo, yo que sé, en un circuito he visto algo así, ¿no? Tengo una resistencia, sí. Aquí le ponen otra resistencia y les ponen un cortocircuito. Y les preguntan, yo que sé, esto vale 10 voltios, esto vale 1 ohmio. Les pregunta cuál es la corriente. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, como hay un cortocircuito, el equivalente de esto va a ser 0. Entonces, como que no existiera, como que estuviera un cable conectado así. O simplemente la corriente sería el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, más o menos van a tener así. A veces hay, en algún circuito les pueden poner así, ¿no? Es como una trampita, se podría decir. Pero eso se le llama cortocircuito. Sí, eso se llama cortocircuito. Ahora, bueno, ahí está. Dice, es decir, que un elemento bueno, un circuito con resistencia se aproxima a 0, ¿no? Eso es un cortocircuito. Sí, en el caso común es en las casas. Ustedes unen dos cables, va a haber un cortocircuito, una elevación de corriente, ¿no? Normalmente, ¿qué va a pasar ahí? Algún elemento de protección debe salirse. ¿Sí? Esto sería... Aquí está, aquí está mal, ¿no? Aquí es circuito abierto. Circuito abierto. Aquí es lequita, ¿no? Sí, es circuito abierto. Entonces, ahora, existen casos, en cambio, en donde la resistencia es tan alta que no fluye la corriente. Sí, entonces la resistencia es tan alta que no fluye la
corriente. Entonces, por ejemplo, son casos como estos, ¿no? Si es que la resistencia es demasiado alta o tiende al infinito, la corriente que va a atravesar por ella es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes hacen, por ejemplo, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Así el voltaje sea el que puede ser, sobre una resistencia que es infinita, la corriente va a ser igual a cero. Eso se llama circuito abierto. Si esto implica que la corriente I2 es cero y toda la corriente va a fluir a través de R1, ¿no? Eso se le llama circuito abierto, ¿sí? Esto normalmente, bueno, más adelante si ustedes trabajan, por ejemplo, en la parte de control industrial de contactores, ahí se habla de circuito abierto, circuito cerrado, cortocircuito, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una forma de representar eh, qué pasa en los límites en resistencias muy pequeñas o en resistencias muy altas. Entonces, por ejemplo, en este caso, poner R2 no tendría mucho sentido porque la corriente va a ser igual a cero. Sí, algo interesante también, antes que me olvide, bueno, antes de esto, ¿no? En otras palabras, es un elemento de circuito con resistencia que tiende al infinito, ¿sí? Tiende al infinito. Eh, bueno, más adelante vamos a ver otra cosita. Ahora, yo podría hacer conexión de resistencias, ¿no es cierto? Ya tenemos conexión de resistencias en serie y conexión de resistencias en paralelo. Pero no solo las resistencias se conectan en serie o en paralelo, también se pueden conectar los inductores. Entonces, por ejemplo, eso para que se acuerden bien, los inductores se parecen mucho a las resistencias. Entonces, sus equivalentes son los mismos. En serie, si ustedes conectan inductores en serie, el inductor equivalente va a ser la sumatoria, ¿sí? Y si conectan en paralelo, va a ser muy similar a la resistencia, ¿no? Eso va a ser muy similar a la resistencia. Entonces, no se olviden, la conexión de inductores es muy parecido o es la misma a la parte de resistores, tienen la misma configuración, en el sentido de que si es serie se suman y si es en paralelo se hace esta ecuación de aquí, ¿no? De equivalencia de elementos conectados en paralelo. Entonces, siempre acordarás, en inductores muy similar a las resistencias, ¿no? Ahora, donde sí va a cambiar son en los capacitores. Entonces, por eso les estoy recalcando, ¿no? En capacitores pasa lo contrario. Entonces, aquí voy a poner, aquí no, tomarán aquí ojo, voy a poner ojo. Y esto para que no se les olvide. Si yo voy a conectar capacitores en serie, la forma equivalente es del opuesto de lo que serían los resistores. Sí, porque los resistores, ¿se acuerdan? Esta fórmula de aquí sería si estuviera una conexión en paralelo en resistores. Pero en capacitores pasa lo contrario. ¿Sí? En capacitores, cuando yo uno capacitores en serie, el capacitor equivalente es esta formulita que vemos de ahí, como que fuera el paralelo de la resistencia. Pero pasa lo contrario en la parte de si yo conecto en paralelo capacitores. Si yo conecto en paralelo capacitores, la resistencia, la capacitancia equivalente va a ser la sumatoria. ¿Sí? Él lo va a poner ahí como, después les puse un ojo aquí, ¿no? Tendrá bastante cuidado. Eso suele ser, a veces suelen equivocarse en esto, pero la forma más fácil para no olvidarse es que el inductor es igual que el resistor en conexión serie y paralelo. Pero en cambio el capacitor se puede decir que es el opuesto de la resistencia. Capacitores en paralelo sería como que estuviera conectando en serie las resistencias y capacitores en serie sería como que estuviera conectando en paralelo las resistencias. ¿Sí? Más todo en fórmula. Obviamente aquí tendrán que poner su capacitancia, ¿no? C1, C2, Cn, etc. ¿Sí? Pues eso no se olvidarán. Eso suele ser muy común que a veces se suelen equivocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar capacitores, lo que debería hacer es ponerles de en paralelo y no en serie, ¿no? Eso suele ser muy, muy común. Ya, bueno, serían conexiones, ¿no? Se olviden, realmente lo más importante es saber los capacitores, ¿no? Que es lo opuesto a los resistores. Ahora, ahorita vamos a entrar ya a otro temita que serían los divisores de voltaje y corriente, que básicamente son aplicaciones de la ley de Ohm, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Imagínense que yo tengo dos elementos y se llaman divisores de voltaje de alguna forma porque yo podría, si es que requiriera un voltaje menor, yo de alguna forma podría determinar un voltaje menor de alguna manera, ¿no? Y eso normalmente suele pasar cuando yo utilizo estos divisores de voltaje. También hay divisores de corriente, ¿no? Digamos que yo tenga dos elementos, puede tener varios elementos, ¿no? Una resistencia 1 y una resistencia 2. Pues fijarse bien aquí. Como les había dicho, lo que hace normalmente la corriente es polarizar a los elementos de esta manera. O sea, si yo no tuviera polaridad aquí, aquí está puesto, ¿no? Si no hubiera esta polaridad, realmente
por donde ingresa la corriente es positivo. De aquí ingresa por ese pin y acá ingresa por ese pin. Entonces, por eso se polarizan así, ¿no? No se olviden, las resistencias no tienen polaridad, sino que como atraviesa la corriente, donde está ingresando, yo le voy a poner positivo. Eso siempre pasa así. Sí, eso es básicamente desde un punto de referencial nuestro, ¿no? Nosotros podemos ponerle esa polaridad. Sí, pero como les digo, las resistencias no tienen polaridad. ¿Sí? Ahora, si yo tengo las dos resistencias, el hecho de que pase la corriente, yo voy a tener dos voltajes. Y estos voltajes pueden ser los mismos o pueden ser otros voltajes. Lo que nunca va a ser, por ejemplo, es que B1 sea mayor a B, ni B2 sea mayor a B. Ya hemos visto que por leyes de Kirchhoff de voltajes, en un lazo, la sumatoria en una malla, la sumatoria de los voltajes debe ser igual al voltaje de la fuente que lo está generando, ¿no? Es por ley de conservación de la energía. Ahora, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, el voltaje 1, es decir, yo quiero saber cuánto es el voltaje 1, básicamente multiplico la resistencia que esté en ese voltaje, R1, ¿no? R1 es en ese voltaje, sobre la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Entonces, es muy facilito. Y obviamente por la fuente que lo está siendo alimentado el circuito, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy sencillito. Bueno, de nuevo, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular el voltaje en un elemento, yo podría hacer lo siguiente. Puedo poner las cifras que sean, ¿no? Realmente eso no va a cambiar mucho. Pero normalmente se pueden dos para hacer divisores de voltaje. Entonces, yo pongo, para calcular el voltaje en un elemento, básicamente le pongo arriba la resistencia en donde quiero determinar ese voltaje, en este caso R1 está con B1, y le sumo sobre la suma, le hago sobre la sumatoria de los dos elementos, R1, R2, y le multiplico por el voltaje que yo necesite, que es el voltaje de la alimentación, ¿no? Ahora, normalmente, en la práctica, ¿no? Normalmente el B1 es un voltaje que yo necesito. ¿Por qué hago un divisor de voltaje? Porque a lo mejor la fuente, digamos que sea de 10 voltios, bueno, 16 voltios, ¿no? Y resulta ser que yo quiero 8, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es, el B1 normalmente va a ser un dato, yo necesito 8 voltios. Y ustedes pueden, por ejemplo, a R1 darle un valor y luego al R2 pueden calcularle porque también saben la fuente de alimentación. Entonces, normalmente son datos, ¿no es cierto? B1, digamos, 8 voltios y B son 16 voltios. Ustedes pueden asumir una de las dos. Normalmente se asume R1 porque ya pueden solo despejar R2, ¿no? Eso es para calcular un divisor de voltaje. ¿Para qué sirve un divisor de voltaje? Tiene muchas aplicaciones cuando trabajemos con sensores. Cuando ustedes acondicionen sensores, normalmente se necesita divisores de voltaje. Ahora, si por ejemplo yo quisiera calcular el valor de la resistencia del voltaje 2, simplemente es la misma fórmula, pero ahora es esta fórmula de acá, ¿no? Que simplemente lo único que cambia es, si yo quiero calcular el B2, la resistencia que viene arriba es B2, y lo que se mantiene es la sumatoria de los dos elementos, ¿no? Entonces se llama divisor de voltaje, ¿sí? Entonces no se olviden. ¿Para qué me sirve el divisor de voltaje? Básicamente es si yo requiero un voltaje menor al de la fuente, ¿sí? Eso suele ser una utilidad que se le da a esto, ¿no? Si quieren calcular B1, no se olviden, la resistencia de arriba es la que me indica el voltaje en donde está la resistencia, ¿no? Si es B1, R1, en este caso si es B2, R2, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo no quiero dos voltajes, a lo mejor quiero un número infinito de voltajes, que también lo puedo hacer? Por ejemplo, podría tener aquí un voltaje B1, B2, B3 y los voltajes que sea. Y puedo conectar el número de resistencias que yo necesite, ¿sí? Entonces, para calcular de forma directa, yo puedo calcular el valor en cualquier resistencia. Decir, yo que sé, yo quiero el valor de B, es decir, de B3. Entonces, de B3, ¿no? Entonces, aquí debería poner la resistencia hasta ese valor sobre la sumatoria de todas las resistencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí podría ir calculando de esa manera. Ahora, esto realmente no parece tan práctico porque ustedes dicen, bueno, yo tengo un valor de resistencia, o sea, ¿por qué sacar tantos valores? Y encima de eso son escalonados. Es decir, es muy difícil que, por ejemplo, puedan sacar un voltaje continuo. Es decir, no van a poder sacar nunca un voltaje continuo. ¿Por qué? Porque por más resistencia pequeñita que le pongan, siempre va a ser, por ejemplo, un R1 de un ohmio, un R2 de 2 ohmios, un R3 de 3 ohmios. Entonces el voltaje no es continuo, sino que va a ir saltando los voltajes.
Es decir, de alguna forma no es discreto, no es continuo, ¿no? Pero desde otro punto de vista, esta resistencia normalmente suele ser una resistencia variable. Por ejemplo, por darles un ejemplo, en un tanque, digamos, ustedes tienen un tanque de nivel de agua, ¿ya? Y normalmente aquí se suele poner una boya. Aquí le ponen una boya, como en los baños. Digamos, en los baños, cuando botan el agua, sube el agua y normalmente se va cerrando y cuando llega arriba ya no, no permite el paso, ¿no? Normalmente en los tanques de agua suelen tener boyas ya que está lleno de agua. Y esto de aquí suele ser una resistencia variable. Es decir, que conforme esté el nivel más bajo o más alto, esa resistencia va cambiando. Entonces ahí viene su utilidad, porque ahora la resistencia es la que varía. Entonces lo que yo voy a ir determinando son voltajes. Entonces yo puedo decir, miren, cuando el voltaje esté en 5 voltios, yo sé que el tanque está medio lleno. Si el voltaje está, yo que sé, en 7 voltios, yo sé que el tanque ya está cerca de llenarse. Y cuando a lo mejor llegue a 10 voltios, sé que el tanque está totalmente lleno y debo desconectar la bomba que lo está llenando. Eso suele ser una aplicación muy útil en estos divisores de voltaje. Normalmente trabajar con sensores, ¿no? Voy a poner aquí. Con sensores. Eso suele ser muy, muy común, ¿no? Ahora, un dato también que suele ser interesante es, si ustedes, por ejemplo, quisieran sacar justo un voltaje de la mitad del voltaje que tienen, básicamente lo que se hace es utilizar dos resistencias del mismo valor. Es decir, yo puedo poner, digamos que tenga 10 voltios y quiero sacar 5 voltios. Simplemente si ponen las resistencias del mismo valor, van a tener la mitad, porque es R1 sobre R1 más R2. Pues si vale 5 sería dividido para 10, les va a quedar un medio, ¿no? Si quieren sacar un tercio, pueden poner tres resistencias del mismo valor. Entonces ustedes pueden ir moviendo de esa forma, ¿no? Es un dato, cuando hagan cálculos ya van a notar eso, ¿no? Pero bueno, esa parte es muy útil. Ahora, también existe algo que se llama divisores de corriente. Estos divisores de corriente, en cambio, si ven la forma de conectar es diferente, ¿no? Para que le vean la diferencia. En el divisor de voltaje yo pongo los elementos en serie a la fuente. Aquí se ve, ¿no? Elemento en serie a la fuente. Pero cuando tienen divisor de corriente, de alguna forma están en paralelo. Mira. ¿Por qué? Porque básicamente la corriente que está generando la fuente se va a dividir. No se olviden, es como una manguerita, ¿no? Entonces yo tengo una manguera y luego se divide en dos, se va a dividir el agua, ¿no es cierto? Por cada uno de cada una de las mangueras de acá funciona igual. Entonces, para hacer un divisor de corriente, básicamente se ponen los elementos en paralelo, ¿sí? Ahora, la fórmula es muy similar a la anterior, con la única diferencia de lo siguiente, miren, para que no se olviden, por eso esta forma puede ser mucho más práctica, ¿no? Si ustedes quieren calcular la corriente I1 o quieren hacer un divisor con una corriente I1, tienen que poner arriba la resistencia opuesta, ¿sí? Arriba va la resistencia opuesta, ¿sí? Y de ahí el cálculo es igualito, lo que cambiaría es que ahora no es con voltaje, ahora es con corriente. Entonces, para que vayan viendo, esas cositas suelen ser muy prácticas para que ustedes no se acuerden, no se aprendan de memoria muchas fórmulas. Bastaría con que sepan la de voltaje y simplemente saben que la corriente es muy similar, no que ahora para sacar la corriente de un elemento tiene que estar arriba la resistencia de la otra resistencia de acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, para calcular I2, si quiero calcular I2, en cambio arriba va a estar la resistencia del lado otro paralelo, ¿no? Y siempre va a ser sobre la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Pues esas son fórmulas que van a ir apareciendo, ¿no? Pero es igual, se puede demostrar, ¿no? Pues no se olviden, cuando vayan a hacer divisores de voltaje, las resistencias están en serie. Cuando van a hacer divisores de corriente, las resistencias están en paralelo. Y lo único que cambia es el elemento que va arriba. ¿Sí? No se olviden, si es que es de voltaje, aquí iría la resistencia de la misma rama, ¿no? En este caso va de la otra rama. R2 y R1, ¿no? Lo voy a poner aquí. Para que vean, saco la corriente 1, pero arriba va la resistencia de la rama 2. Saco la corriente 2, pero arriba va la resistencia de la rama 1. Y obviamente va multiplicado por la corriente que ingreso, ¿no? Eso más todo para que no se aprendan de memoria las ecuaciones, porque luego se pueden olvidar. Entonces, más bien es saber estas cositas para no aprenderse todas las ecuaciones. Ahora, esa es la forma de hacer divisores de corriente y divisores de voltaje. Divisores de corriente, eh, igual, yo he visto aplicaciones sobre todo en sensores. O sea, esto de aquí suele utilizarse bastante en sensores, puede que haya otras aplicaciones, pero
Yo normalmente, yo he utilizado mucho en sensores, ¿no? Pero de pronto puede haber más aplicaciones. Cuando ustedes ya vayan a estudiar un poquito más adelante lo que son transistores y eso, ahí también puede haber muchas aplicaciones para hacer divisores de corriente, ¿no? Ahora, vamos a ir a conexiones un poquito más sofisticadas, ¿no? Que de pronto podrían ser útiles para ciertas aplicaciones. Entonces, les había indicado y habíamos visto en un ejercicio anterior, en donde no había elementos que estén conectados ni en serie, ni elementos que estén conectados en paralelo. Cuando ustedes notan así como que ahora cómo divido estar en serie y estar en paralelo, puede darse el caso de que no encuentren ni un serie ni un paralelo, porque pueden estar conectados en estrella o en, bueno, ahorita vamos a ver lo que es la condición estrella, ¿no? Normalmente se ve de esta forma, si ven R1, R2 y R3. Si nos ponemos a ver, no están ni en serie y no están ni en paralelo. Entonces ya digo, ¿y cómo calculo? Porque ahora, eso si está dentro de un circuito, realmente va a ser medio complicado calcular, porque no le pueden hacer ni serie ni paralelo. Si fuera serie, sumar a la resistencia, si fuera paralelo, utilizaríamos esa equivalencia, ¿no? Pues cuando vean así, normalmente esto se calcula de otra manera. Se llama estrella, o se llama Y, o se llama T, por la distribución en la que tiene, ¿no? Si ustedes ven este circuito de aquí, es igual que el de acá, sino que está dispuesto de otra forma. Y por esa disposición le pueden llamar configuración Y o configuración T. Yo he visto, por ejemplo, esta conexión aquí se utiliza mucho en lo que son arranque de motores. Y normalmente para poner los bobinados, por ejemplo, en régimen de resistencia estarían inductores para hacer arrancar un motor, es decir, para encender un motor se utiliza conexiones tipo estrella, ¿no? Sí, eso suele utilizarse mucho. En cambio, esto de acá, yo por ejemplo he visto mucho los que estudian telecomunicaciones en lo que son filtros pasabajos o filtros pasaltos, o por ejemplo hacer conexiones normalmente en filtros se utiliza bastante, esto he visto bastante en filtros, ¿no? Para hacer lo que es cambio de información, es decir, yo de alguna forma quisiera mandar información, pero viene algún ruido, o a lo mejor yo quiero obtener una cierta información en cierto rango de frecuencia, va a encontrarse mucho este tipo de conexiones, ¿no? Entonces, en filtros van a ver bastante esto de aquí. Y los que estudian eléctrica o ingeniería en control, esto va a ser muy común en cambio, porque van a ver conexiones de estrellas para lo que son arranque de motores. Sí. Ahora, otra conexión que suele haber es la conexión delta o triángulo que tienes a disposición. Miren, no está ni en serie y no está ni en paralelo. Entonces, es una conexión especial. También se le conoce como delta, ¿no? Se le conoce como pi porque yo puedo dibujarle de otra forma. Si ven aquí, simplemente el RA se le hace un poco, se le mueve, se le pone de forma perpendicular a RC, ¿no? Ustedes ven, esto se llama conexión en pi y esto se llama conexión en delta, pero al final es lo mismo, ¿no? Tanto esta como esta son iguales, sino que están dibujadas de diferente manera. Entonces, por eso su nombre pi o su nombre triángulo delta, ¿no? Igual, esto, los que estudian eléctrica y los que estudian control lo van a ver porque existen conexiones estrella-triángulo. Y los que estudian telecomunicaciones van a ver más de esto porque esto se utiliza bastante en filtros. Entonces, ya saben, algún rato se van a topar con filtros T o con filtros pi. Pero en cambio los ingenieros que estudian en control o eléctrica van a ver conexiones de estrella delta. Pero es por las aplicaciones, ¿no? Entonces, como les digo, pero es lo mismo, ¿no? Una conexión en triángulo es una conexión en pi. Pero resulta ser que esto, como calculo? Ustedes se ponen a ver, yo no tengo idea de, no en paralelo ni en serie. Sí, ahora, yo podría hacer cálculos y yo podría hacer conversiones. Por ejemplo, digamos, si imagínense en el circuito que está ahí, imagínense que yo tengo el circuito este, ¿no? El que está en rojo, es decir, yo tengo la conexión en estrella. Esa conexión en estrella puede ser pasada a una conexión en triángulo. Sí, yo puedo hacer las dos conversiones, es decir, de alguna forma, si yo hiciera un equivalente de estrella, un equivalente en triángulo, a lo mejor en el circuito ya se puede ver conexiones de serie y conexiones en paralelo, que para eso viene su aplicación, ¿no? Y resulta ser que esto se puede calcular. Y aquí viene la parte triste, porque esta aplicación de aquí me dice, si yo tengo algo en Y, yo lo puedo pasar a delta. Es decir, si me dan como dato R1, R2 y R3, yo puedo pasarle a RA, RB y RC con la siguiente fórmula. La que ven ahí, ¿no? Es R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R2 sobre R2.
Eso para calcular RA. Y lo interesante de esto, si ustedes ven, ya menos de punto gráfico, ¿no? La resistencia que va abajo normalmente suele ser la que está opuesta. No sé si le ven ahí. R2 está RA. Sí, o sea, por eso R2 viene acá abajo, ¿no? También les explico esto para que a veces no es bueno aprenderse de memoria, porque ustedes ven, es una... Imagínense que aprenderse todas las fórmulas es bastante, ¿no? Pero en estas condiciones, fijarás en arriba. Arriba siempre es lo mismo, es la multiplicación de todas las combinaciones. Si es R1 por R2, R1 por R3 y R3 por R2. Siempre es lo que está arriba. Y lo que está abajo, en cambio, es del opuesto a la resistencia que yo calculo. RA, la resistencia que está opuesta sería R2. ¿Sí? Voy a poner otro colorcito. Ahora, fijarás bien en el otro, en cambio, en RB. Lo tenemos RB. RB, ¿dónde está? Acá. Abajo, arriba va a ir todas las combinaciones de la multiplicación. R1 por R2, R1 por R3 y R2 por R3. Pero abajo, ¿cuál debería ir? El opuesto. ¿Cuál sería? R3, mire. Para calcular RB. Para calcular RC, la misma historia. Arriba va a ir la multiplicación de todos y abajo va a ir el que esté opuesto. Entonces en RC, el que está opuesto es R1. ¿Sí? Más todo para que no se aprendan de memoria, ¿no? Porque obviamente si ven la ecuación es son muy grandes, ¿no? Y a veces aparece de memoria puede crear confusión. Entonces más bien acuérdense así, arriba va lo que se multiplica, todas las combinaciones que se multiplican las resistencias, y abajo va la resistencia opuesta, ¿no? En este caso, para hacer la transformación. No se olviden, ustedes como dato, ustedes van a tener R1, R2 y R3. Y tienen una configuración en triángulo o en estrella. Cuando ustedes le pasan la transformación a delta o a triángulo, ya es como que esto no existiera, es como que esto se eliminaría. ¿Sí? Y ahora les va a quedar solo el RA, RB y RC. Solo es una transformación. Es decir, no es que hay 6 resistencias, sino que la conexión en triángulo, en estrella, se puede pasar a triángulo. Es una equivalencia, ¿no? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el otro caso. ¿Qué pasaría ahora si como dato yo tengo RA, RB y RC? Y quiero pasar a la conexión, la que vemos ahí, a la conexión en estrella. R3, R2, R1 y R2. ¿Sí? Entonces, inicialmente, para que tengan idea, porque luego pueden confundirse, digamos, yo tengo así, para que no se confunda. Yo inicialmente esto no tengo, esto no existe. Yo tengo solo RA, RB y RC. Pero por la disposición del circuito, porque el circuito de alguna forma no tiene ninguna disposición, yo no puedo calcular nada, porque no está me pide, por ejemplo, la resistencia equivalente, pero está una conexión en estrella. Es decir, en alguna parte del circuito yo no puedo hacer ni conexión en serie, ni conexión en paralelo. Cuando pasa eso es que normalmente hay una conexión en estrella o una conexión en delta. A veces la solución es que si algo está en delta, le saco su equivalente en estrella y a lo mejor ahí sí puedo encontrar equivalencias en serie y en paralelo. Sí, entonces imagínense, yo tengo RA, RB y RC. Y digo, a lo mejor en un circuito un poco más grande o en este mismo circuito, ¿cuál sería su equivalente en triángulo? Entonces, es decir, que yo lo que quiero ahora es, lo que está ahorita me quede de la siguiente forma. Si yo ya quiero eliminar esto y esto, para que me quede una conexión en estrella. Entonces yo puedo pasar lo que está en delta o en triángulo, y puedo pasarle a estrella con la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, aquí en cambio, gracias mío, para anotar, para que lo anoten ustedes. Vamos a calcular R1. Entonces, si vemos R1, no se viene, yo solo tengo RA, RB y RC. Pero resulta ser que ustedes quieren calcular R1 para que le vean gráficamente. Arriba les pide RA y RB. Y resulta ser que R1 es la que está en medio de las dos. No sé si le ven aquí. Yo voy a calcular R1. Y resulta ser que lo que está arriba es la multiplicación de las resistencias que están haciendo que R1 esté en la mitad. O las que pertenecen al mismo vértice, también podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Se multiplica arriba. Y abajo, en cambio, va la sumatoria de RA más de RB más de RC. Lo mismo va a pasar con la siguiente. Lo mismo va a pasar con R2. Vamos a R2. R2 está acá. Entonces nos vamos acá a R2. Veamos. Arriba, ¿qué va a ir? La multiplicación. RC
por LB, los que comparten el mismo vértice. LC por LB. Y abajo va la sumatoria de todas las resistencias. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con R3. R3, R3. Arriba va a ir los que estén compartiendo el mismo vértice, que serían RC por RA, y abajo va la sumatoria total. ¿Sí? Más o menos para que vayan viendo y resulta ser muy práctico, ¿no? Resulta ser muy práctico. Si es que le ven así, entonces, traten de no aprenderse de memoria, porque normalmente esas fórmulas, como ven, son muy complejas. Y aprenderse de memoria resulta ser que se van a olvidar. Pues para que no se olviden, siempre acuérdense de se dibujan los esquemas y luego ustedes van sacando las fórmulas como les había indicado, ¿no? Entonces tiene una relación física. Entonces, desde el punto de vista gráfico tiene una relación, ¿no? Pues por eso se puede calcular directamente. Y esas serían las conexiones las que más se van utilizando, ¿no? Bueno, quedaríamos hasta ahí porque el tema que sigue ya es de fuentes. Eh, Como ahora todavía no sé cómo vamos a quedar con el nuevo calendario que nos cambiaron, pero voy a ver cómo mismo vamos a quedar con esto de cuando bien se toma la prueba y le estaré indicando, ¿no? Igual ya les mandaría un deber de este tipo de conexiones para que vayan practicando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien? Kerly, Estrella, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, bueno. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. No, Ya. Julián, no sé si me escuchas, Julián Mateo. Sí, sí, lo escucho. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? No, pues. Ya, entonces, a ver, hasta mañana voy a averiguar cómo mismo quedamos en fechas, porque me mandaron unas fechas para ver cuándo son las pruebas. Y ahí les mandaría el deber, ¿no? Y ahí ya para ir practicando y para que ustedes también se ejerciten en este tiempo que hemos perdido un poquito, ¿no? Entonces ya les indicaré las nuevas fechas, cómo se va modificando, pero va a seguir igual los temas, ¿no? Sino que ahora tocará modificarse, ¿no? He estado yendo un poquito más lento porque si hay personas que a lo mejor no son técnicas y a lo mejor para alguien puede ser que esté yendo muy lento, ¿no? Pero cuando hagamos ejercicios de ahí, para que se practique más y se vaya bien. Me gusta ir lento para que vayan entendiendo de alguna forma un poco más, la parte más práctica, ¿no? Y eso bueno, resulta ser un poquito más didáctico para ustedes. Entonces nos veríamos la siguiente clase, que pasen bien y ya les indicaré las fechas y a ver si les empiezo a mandar también deberes para que vayan practicando, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego.